Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 10 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Bienvenidos los que están aquí y bienvenidos también los que se conectaron en línea hoy por el día tan frío que tenemos, ¿verdad? Y tan pasado por agua. Bueno, retomamos el segundo capítulo de Susie Gablik en la parte en la que nos quedamos. Les había repuesto las imágenes que no habíamos compartido el viernes antepasado y el pasado compartimos esas imágenes y hoy retomamos otra vez este capítulo tan interesante sobre esa discusión que hay en el siglo XX entre los que aprecian el arte por el arte, ¿verdad? Y los que creen que el arte debe tener una función social. Nos habíamos quedado en la parte en la que los marxistas exigen al arte que se involucre socialmente, porque los artistas decepcionados por la sociedad capitalista habían involucionado a encontrar en su propio espíritu, en su propia alma interior, un impulso para seguir creando porque la sociedad les parecía que no quedaba bien al traje que ellos estaban buscando. Entonces nos quedábamos en esa parte y recuperamos un poquito nada más para luego entrar a Warhol. Para que el arte sea una fuerza social, decían los marxistas en el siglo XX, debe confiar en un público más amplio. El arte por el arte que se redujo a los especialistas del arte no era algo bien visto por los detractores de esta manera de crear. Este tipo de arte que tiene fuerza social o que debería de buscar la fuerza social debe además emitir un juicio crítico sobre los fenómenos de la vida. Eso es lo que se decía desde fuera del arte, exigiéndole al arte lo que tenía que hacer. El arte debía tener por tema el mundo social. Uno de los ejemplos de lo que a los marxistas les hubiera gustado mucho conocer, ¿verdad? A esos marxistas de los que habla Susie Gablik en su libro, les hubiera gustado mucho conocer a alguien como Banksy. Vamos a ver un poquito a Banksy en lo que hace. Este es Banksy. Esta es la niña con el globo rojo, de la que hemos hablado algunas veces, ¿verdad? El globo se le va y bueno, hay muchas interpretaciones. Decíamos que la hermenéutica en el arte es una herramienta muy eficaz porque puede llevarnos a interpretar qué es todo lo que significa eso. Si a alguien se le va un globo, lo que se le va es la esperanza. Pero además, si se le va la esperanza en forma de corazón, pues entonces hay una especie de abandono, ¿verdad? De desconsuelo muy grande. Bueno, del lado, voy a decir del lado derecho, pero es que así lo tengo aquí, pero ustedes no. Esta es la imagen de aquel momento icónico que hubo en la subasta de esa niña con globo, que se vende como un cuadro de Banksy muy caro, pero en el momento en el que se vende, ¿verdad?, atraviesa por una trituradora que está instalada en el mismo marco del cuadro y entonces todos se sorprenden por lo que está sucediendo ahí. Ese ruido es ¿cómo? La obra se está destruyendo y en ese mismo momento la obra adquiere un valor superior. Lo que uno puede interpretar de lo que Banksy está haciendo, porque Banksy, al ser un grafitero, lo que hace fundamentalmente es asaltar las paredes de la calle, pero también ha asaltado las paredes de los museos. Les contaba yo que en el Museo Británico Banksy introdujo, ¿verdad?, así como es eso, un asaltante de paredes, introdujo en la parte del arte primitivo una obra de él. Y entonces retó, no se dieron cuenta, los vigilantes del museo nunca vieron que había ahí una obra intrusa que alguien había puesto por ahí.
Y él retó en internet a sus seguidores para que encontraran la obra que había, la obra intrusa en el Museo Británico. Y dieron con ella. Y prometió que al que diera con ella le regalaría su cuadro. El cuadro era un carrito del mercado que llevaba un hombre primitivo. Y entonces iba pues en calzón, ¿verdad? Nada más, y iba arrastrando un carrito de la compra, un carrito del supermercado. De esos que se roban los indigentes, ¿verdad? Para poder cargar tanta carajada que van recorriendo por el mundo. Bueno, este es Banksy, ¿verdad? Banksy jugando con el mercado. Este es otro ejemplo de eso. Hay una obra que a mí me parece que es genial, 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 ¿verdad? De lo que es la diferencia entre el discurso sobre el arte y el arte hablado por artistas. Este graffiti que estaba en alguna pared, ¿verdad? Por ahí, refleja lo que se hace con el graffiti por parte de los estados o los dueños de las propiedades. Lo que Banksy está denunciando aquí es cómo el desconocimiento sobre el arte lleva a la gente inculta a borrar incluso lo que podría ser algo de mucho valor dentro del espacio artístico. Esta pintura lo que nos refleja es que alguien, creyendo que están pintadas sus paredes como él no quiera, se siente con derecho a limpiar ese desorden, como lo que se hizo en rectoría, ¿verdad? Se pusieron verdades sobre un rector que abusó sexualmente de una niña. Las feministas fueron enojadas a acabar con esa imagen de institución limpia y luego limpiaron las imágenes porque había ahí verdades incómodas. Eso es. La gente que critica a las mujeres porque van y pintan los edificios o los monumentos no entienden que el monumento representa la institución que no quiere curar al mundo de esos depredadores. Ese es el problema. Bueno, lo que Banksy hace aquí, fíjense nada más cómo juega con eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está borrando ese señor de la limpieza ahí? Está borrando las imágenes de la cueva de Altamira. Está borrando el arte más primitivo, ¿verdad? Que pone en el inicio la historia del arte. Por eso la interpretación de lo que Banksy está haciendo aquí es muy interesante. Está haciendo una crítica social a esos que creen que las paredes tienen que tener los colores que ellos deciden. Y entonces hay una crítica muy interesante en Banksy, les digo que le hubiera gustado mucho a esos marxistas de los que habla Suzy Gablik. Entonces lo que se está borrando de alguna manera aquí, y eso es lo que está denunciando Banksy, lo que se está borrando es la historia del arte. Aquí hay alguien que considera que ese pintarrajeadero por ahí es necesario borrarlo, porque nosotros que no sabemos de arte nos sentimos autorizados a borrar lo que no nos gusta. ¿Se acuerdan lo que decía Suzy Gablik en la sesión pasada? Una parte de su libro es, la gente puede aceptar que no sabe otro idioma. La gente puede aceptar que no sabe el lenguaje físico o el lenguaje matemático. Pero la gente se siente muy autorizada a hablar de lo que no conoce en el arte. Muy autorizada. Incluso se sienten ofendidos. ¿Acaso este se quiere burlar de mí? Con un desprecio hacia el arte, la gente se siente autorizada a juzgarlo sin conocerlo. Eso es lo que Banksy está denunciando aquí.
La gente que no sabe se siente con autoridad, ¿verdad? Para quitar todo eso de ahí. Bueno, otra imagen perdón, ¿alguien quería hablar? No. Aquí hay otra imagen de Banksy, ¿verdad? Que se mete al museo. Acuérdense que los grafitis se hacen asaltando las paredes, porque si la pared es prestada y no hay un asalto, eso se llama mural urbano. Pero eso es distinto. Cuando alguien presta una pared para que se haga algo afuera, eso no es asaltar la pared, eso no hace un grafitero. En todo caso, son muralistas urbanos, que el municipio de Guadalupe les presta una barda para que hagan algo. Eso no se llama graffiti, ¿verdad? En todo caso, se llama arte urbano. También es arte urbano el graffiti, pero el graffiti se caracteriza por asaltar la pared, ese es su mérito. Ese es, antes de que la policía lo atrape por estar pintando en una propiedad privada, lo que hace son a veces obras de arte. Nueva York está lleno de eso. En edificios gigantes, ¿verdad? Hay asalto a las paredes que a veces son verdaderas obras de arte. Bueno, este graffiti fue recuperado o fue más bien imitado dentro de un museo como si esa imagen estuviera reproducida en una pared de cemento, ¿verdad? Pero esto es un museo, claramente es un museo donde se hizo ese ejercicio. Esto sí es la imagen, ¿verdad?, de una pared en la calle donde se representó esta imagen de los Banksy o de Banksy. No sabemos quién es Banksy, ¿verdad? Bueno, nos regresamos ahora a Warhol para retomar el texto de Susi. Bueno, para que el arte sea una fuerza social, decíamos antes, debe contar con un público más amplio y debe emitir un juicio crítico sobre los fenómenos de la vida. Debe tener por tema el mundo social. Marx repetía que el arte tiene una realidad humana y social y que debía integrarse porque no es una realidad aparte. El arte como expresión del individuo o como medio de satisfacer las necesidades sociales es sobre todo la discusión que tiene Susi Gablik en este apartado. Los que denostan el arte que se introduce a sí mismo y los que lo aprecian porque creen que ese es el santuario al que tiene que regresar el artista en el tiempo de la modernidad y la posmodernidad. Bueno, ambas posturas, la postura del arte como expresión del individuo y la postura del arte como medio para satisfacer necesidades sociales, parecen comprensibles, pero la incompatibilidad de sus exigencias le sirve de marco a Susi Gablik para resolver una interrogante crucial de la cultura actual. ¿Lealtad con uno mismo, dice Susi Gablik, o lealtad con la sociedad? Ese era el problema para los artistas y esa era lo que había que resolver. Este dilema caracteriza el sentimiento de nuestra época. Si asumimos cualquiera de estas dos posturas, dice ella, nos parece que nos quedamos un poco cojos. Elegir solo una de las dos significa, ¿verdad?, quedarnos cojos en el arte. No podemos, dice ella, acoplarnos satisfactoriamente a ninguna de esas posturas porque cada una de ellas renuncia a lo que la otra conserva. Y a lo mejor ahí nos perdemos en dos polos que no nos dejan ver qué es lo que sucede con el arte de manera profunda. Las contradicciones entre esas dos posturas no podían disiparse hasta saber cuál es el papel que el arte desempeña en la sociedad moderna. La noción de que las cosas sean valiosas por su propia esencia era relativamente nueva hace 41 años, ahora no, pero hace 41 años sí.
Nos consideramos a años luz de los tiempos en que la Iglesia usaba el arte como instrumento pedagógico, una edad en la que poca gente sabía leer y escribir. Hoy, como dice Andy Warhol, o como decía Andy Warhol, los artistas hacen cosas que la gente no necesita de verdad. ¿Quién va a necesitar que le hagan una caja de madera con una serigrafía de la promoción del detergente Brillo? ¿Quién querría tener en su casa una caja que dice que es detergente sin tener detergente dentro? Solo alguien, ¿verdad?, que considera que la serigrafía de la incorporación a los objetos de arte podría incorporarse. Se fijan el absurdo del pensamiento y lo que Warhol está haciendo con eso. Y todos estos absurdos que a nosotros nos parecen en el arte, pero que Susi nos va a ayudar a encontrar la razón de eso. Bueno, Lucy Lippard, de la que hablábamos la semana pasada también, una crítica feminista y socialista del arte, dice Gablik, con menos pelos en la lengua de toda América, se ha ido a contracorriente y ha atacado el formalismo, incluso cuando no estaba de moda hacerlo. Ha insistido con énfasis en que el arte tenga un mensaje. Lucy se dedica a asuntos sociales y políticos y su preocupación con la sustitución del radicalismo por el esteticismo se refleja en su activismo y en su trabajo como comisaria e historiadora del arte. Fue de las primeras, decíamos la semana pasada, en reconocer la desmaterialización del arte conceptual. Ella señala que hay una frontera muy frágil entre el arte puramente estético y la propaganda social. Y hay una cita: me gustaría que todos los artistas, sea cual fuere su arte, fueran responsables desde el punto de vista social, pero no es fácil establecer unas opciones personales a partir de dos posturas extremas, como son la aceptación total de la ética enfermiza del sistema de producción del arte o el rechazo indignado de todo aquello que representa. Hasta ahí la cita. Lippard, dice Susi, fue de las primeras en observar un descontento generalizado entre los artistas, que se negaba a aceptar la óptica limitada del arte por el arte y el control absoluto que ejerce el sistema de galerías sobre nuestro acceso a él. En su libro Overlay se puede leer lo siguiente: aunque algunos artistas nunca se han planteado la situación marginal y pasiva del arte actual y se contentan con trabajar en la zona acotada del mundo del arte, estos han realizado grandes esfuerzos en la última década para detener la inexorable cosificación de sus productos. Fíjense lo que están buscando los artistas. Están buscando que sus objetos artísticos no se cosifiquen. Eso es lo que están buscando. Y para situarse de nuevo en el mundo exterior. A finales de los años 60, tras un periodo en que el arte de vanguardia estuvo en su mayor parte drásticamente apartado de los problemas y situaciones sociales, muchos artistas empezaron a decepcionarse ante el sistema de protagonismo y estrechez de miras de los movimientos formales. Empezaron así a plantearse temas más amplios. Cuando alzaban la vista del lienzo o del bronce, veían a su alrededor el mundo de la política, la naturaleza, la historia y el mito. En otro de sus libros que ya compartieron en el grupo de WhatsApp, ¿verdad?, el de 6 años, la desmaterialización del arte objeto, Lippard hace una historia cronológica del periodo 1966-1972, en el que muchos artistas buscaron alternativas a la pintura y a la escultura.
para actuar ante el oportunismo y la insensibilidad del sistema de comercialización. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿eh? Como vi una aquí, yo dije, pues aquí, ¿verdad? Pero no hay, aquí hay otro aquí. Y era aquí donde deberíamos haber empezado el día de hoy. Bueno, con esta idea, fíjense, con la idea que tenían del sistema los artistas, la idea de que el sistema es oportunista e insensible y que solo le interesa comercializarlo todo, ¿verdad? Con esta idea, dice Suzy Gablik, se desarrollaron nuevos modelos. Y aquí aparecen un montón de artes que nosotros no conocíamos hasta que Suzy Gablik los ordena. Aparece, fíjense con eso, ¿qué es lo que aparece? Aparece el arte conceptual como un rechazo al oportunismo y a la insensibilidad de la comercialización en la sociedad capitalista. Aparece el arte conceptual, aparece el arte antiformal, aparece el arte de paisaje o el land art, aparece el arte de proceso. Yo les había hablado aquí alguna vez de lo que hace Javier Marín. Javier Marín no pule sus esculturas. Javier Marín deja evidencias de cómo es el proceso de creación de una cabeza gigante. No hay un trozo de metal que haga una cabeza gigante. Son muchos trozos de metal los que se tienen que pegar para que la cabeza aparezca. Lo que Javier Marín deja en evidencia es la manera en la que el trozo de metal se pega con otro. Entonces la cabeza luce, pero al mismo tiempo está dejando ver el proceso creativo, lo que el artista hace, porque deja de ser importante para el siglo XX el final de la obra. No es que no se vea nada de los trucos que hace el artista, al contrario, que se vea todo lo que el artista ha hecho para que así se aprenda a valorar. ¿Qué es lo que hay en una obra que presenta el proceso de producción? Pues una pedagogía artística. Lo que hay ahí es una enseñanza con la misma obra para el que sea atento, poder observar cómo es que sucedió eso para llegar hasta el final. Hemos dicho aquí alguna vez, ¿verdad? También que si la obra no se cuenta sola, pues el artista no va a poder estar ahí para explicarle a cada uno qué fue lo que hizo. Entonces, la obra en proceso lo que genera es una pedagogía para el espectador atento que quiera observar qué es lo que hay ahí. Gustavo Pérez, por ejemplo, es un ceramista pedagogo de su proceso creativo, porque pone muchas piezas en los diferentes niveles donde va produciendo su pieza. Entonces, levanta el jarrón. Esa es la primera pieza. ¿Qué es lo que hace después? Levanta en jarrón y le da un golpe que lo parte en dos, la boca del jarrón, y la pone. Levanta el jarrón y le da dos golpes. Y entonces la boca del jarrón se aplasta por cuatro ocasiones. Y luego la deja. Entonces, ¿qué es lo que va mostrando? ¿Qué es lo que va haciendo? ¿Eso implica más trabajo? Claro, porque tiene que hacer 10 o 15 piezas y no una sola. Pero lo que está haciendo es mostrándole al espectador cuál es el proceso de exploración en la forma dentro de la cerámica. Es tan interesante que uno parece que el último momento de la obra sería aplastar completamente la obra, ¿no? Primero se levanta y luego se aplasta para que los dobleces de la obra aparezcan. ¿Sería eso lo último? Pues no. Gustavo Pérez sigue explorando. Corta, ¿verdad? Hace cortes, hace dobleces, hace agujeros, y luego empieza a pintar sobre eso.
La próxima semana les traigo imágenes de Gustavo Pérez para que vean cómo es la pedagogía de su trabajo. Bueno, ¿qué otro tipo de arte aparece con este momento conflictivo para la reflexión artística? Aparece el arte corporal, que no había aparecido antes. Y aparece también el arte de ejecución, que va a ser un poco lo que decíamos la vez pasada con Cristo, ¿verdad? Ese es, ¿en qué consiste ese arte de ejecución? De todos estos artes, Susie Gablik va a hablar en el capítulo 3. Es interesante el capítulo 3 porque va a desglosarlos a cada uno de ellos. Ahorita estamos hablando de esa discusión que hay entre los que deprecian el arte por el arte y entre los que lo aprecian y los que lo denostan, ¿verdad? Y lo que dicen los que lo denostan. Bueno, la inmaterialidad y la variabilidad fueron estrategias para privar al arte de materialidad. Decíamos la semana pasada que fue muy interesante cómo los artistas iban inventando retos para el mercado. ¿Cómo le podemos quitar al mercado la posibilidad de que engulla todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos hacer para que el mercado no convierta lo que nosotros hacemos también en mercancía? Y bueno, fueron pensando, ofrecieron varios objetos que podrían parecer basura y hasta la basura la convirtieron en obras que costaban mucho dinero. ¿Cómo se lo podemos quitar? Decían los artistas, pues quitémosle el objeto, quitémosle la materialidad a la obra y hagamos que la obra no tenga un objeto sobre el que posar un valor. Quitan el objeto y lo que aparece es el arte conceptual. Decíamos la vez pasada, ¿se salvó del mercado el arte conceptual? No. Tristemente, no. Y ese es un problema para ellos, son retos que no han podido resolver, porque el mercado, pues el sistema capitalista es una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Es una cosa espantosa, monstruosa. Bueno, la inmaterialidad y la variabilidad fueron estrategias, fíjense, fueron estrategias de los artistas para privar al arte de su materialidad, con el objeto de hacerle perder esa cualidad de objeto preciado tan tentador para el mercado. Después de todo, dice Gablik, no es fácil vender una X apisonada en la polvorienta hierba de África. Eso es Artland, ¿verdad? Los artistas salieron de los museos, llevaron objetos o llevaron cosas que podrían ser consideradas basuras y se ponían en territorios a los que el mercado no tuviera alcance. Entonces se llevó una X, ¿verdad? Ahí a un terreno sobre la hierba de África, como dice Gablik, ¿verdad? Para ver si ahí también eran capaces de ponerle precio al mercado. Entonces estaban desafiando al mercado. Ese era el objetivo, de quitarle al mercado su objeto preciado. Bueno, era muy difícil, era difícil vender, era difícil obtener y luego difícil vender una serie de líneas paralelas trazadas a tiza a lo largo de 2 millas en el desierto de Mojave. Decíamos la vez pasada que también el arte de lo efímero era una manera de reaccionar a quitarle al mercado ese objeto preciado. El arte en hielo, por ejemplo, también es un reto, ¿verdad? Puedes vender la obra, pero se va a derretir. Entonces, le vendes a alguien algo que va a desaparecer. Bueno, no es fácil, pero se vende. Ese es el asunto. La figura paradigmática que sirve de modelo a esta crítica de arte a la que admira mucho Susie Gablik, que es Lucy Lippard,
La figura que más le gusta a Lippard es Robert Smithson, del que hablábamos la vez pasada también, ¿verdad? Este artista norteamericano se dedica a modificar la estructura de la Tierra con el objetivo de que la obra no se pueda trasladar ni vender. Entonces buscan espacios que no se puedan convertir en la propiedad privada de alguien. ¿Qué podría suceder con un Spiral Yeti en cualquier lugar? Podrían cerrar ese espacio, la propiedad privada, y luego cobrar por hacer ese paseo, ¿no? Que es un poco de lo que les pasa a las comunidades autónomas en Chiapas, que intentan con la naturaleza generar espacios donde la gente vaya, pero a partir de eso cobrar, porque la gente entre a bañarse en un lugar de la naturaleza que no tendría, ¿verdad?, por qué costar ningún dinero. Fíjense cómo todo lo convertimos en objeto de valor. La naturaleza virgen, los lugares con agua, los cerros, todo eso, la naturaleza se va privatizando también, las playas se van privatizando para convertirse en objetos preciados de valor. Bueno, lo que hace Robert Smithson, que luego va a ser muy criticado, ya vamos a ver en el tercer capítulo qué es lo que nos narra Susie Gablik de lo que le pasa a él, es muy criticado por lo que hace. Lo que intenta, pues es eso, es sacar la obra de los museos, ponerla en otro lado y hacer que eso se convierta en un objeto de difícil acceso para el mercado, como para venderlo a un particular. Bueno, su obra, dice Gablik, se realiza en el paisaje. La más conocida de sus obras es Spiral Yeti. Fue una recuperación de terrenos abandonados en el Gran Lago Salado de Utah, y Lippard lo considera por haber sido un artista preocupado por el destino de la Tierra, con la intención de recuperar el espacio, ¿verdad?, para que fuera para todos los hombres y no para unos cuantos. Pues lo que hacen es recuperar espacios que parece que le interesan a él. Lippard empatiza con él, luego ya vamos a ver cómo hay muchos que no. Susie es más crítica con él y no lo considera la figura paradigmática que le sirve de modelo a Lippard. Bueno, Lippard se politizó en el arte a partir de un viaje que realiza a Argentina en 1968. En aquella ocasión, Lippard habló con artistas convencidos de que resultaba inmoral hacer arte en una sociedad como la capitalista. No podían ofrecerle, participar del capitalismo los artistas produciendo más objetos para que el mercado se enriqueciera con sus propios objetos. En ese momento nace esta proliferación de la imagen del Che, ¿verdad?, en muchos objetos que se vendían también. Ese es el Che, que era contra la sociedad capitalista, contra el mercado, que se fue a construir un sistema distinto al capitalista en Cuba, ¿verdad? Luego se convirtió en ícono de los objetos que se vendían en el sistema capitalista. Eso, ¿verdad?, a Lippard le llamó mucho la atención y comprendió que esos artistas que estaban convencidos de que era inmoral seguir produciendo objetos para que el mercado se enriqueciera, pues ella comprendió algo que no había comprendido hasta ese momento. Porque además, acordémonos, Lippard iba de Estados Unidos y en Estados Unidos lo que proliferó muchísimo fue el arte por el arte. Esa involución que tuvieron los artistas para encontrar dentro de sí la inspiración sagrada para seguir creando. Lippard entonces, después de aquel viaje en el que se concientizó y se politizó mucho, ¿verdad?, apoyó varios tipos de arte. El arte
antinuclear, el arte antibelicista. Bueno, no sé si recordarán una de las esculturas que se puso afuera del MoMA en el Nueva York hace, pues, ¿qué será? Como unos 15 años más o menos, que era una pistola que tenía retorcida la punta, ¿verdad? Eso es como si alguien hubiera, ese es arte antibelicista. Esa es la pistola gigante, era una escultura que tenía la punta de la pistola retorcida como para que nunca jamás volvieran a salir balas por ahí. Entonces, ese tipo de arte que Lippard apoyó mucho. El arte negro, es decir, la representación de culturas que no estaban representadas en las esculturas, que habían sido excluidas, ¿verdad?, de esa representación, y empezaron los negros a representarse por los blancos en esculturas que hacían y que no necesariamente estaban dentro de los museos. El arte feminista y el arte de producción en masa, como los impresos y los panfletos. Ese desafío al mercado de todo el mundo puede tener arte en su casa, puede tener una reproducción de lo que está en los museos y a lo que solo tienen acceso unos cuantos también. Bueno, eso empezó en el siglo XIX, pero se reproduce mucho. Uno de los ejemplos de este tipo de arte, ¿verdad?, del arte de producción en masa, pues es Warhol, que hace miles y miles de serigrafías, ¿verdad? Decíamos que los ponían en una máquina y se reproducían como se reproducen las cocas, ¿verdad? O cualquier etiqueta para cualquier impresión de publicidad. Bueno, este tipo de arte, el antinuclear, el antibelicista, el negro, el arte feminista, la reproducción en masa de los impresos, era un arte, dice Suzy Gablik, que no estaba centrado en sí mismo. Un tipo de arte que se digería con mucha dificultad, pero que intentaba cambiar el sistema social. Los debates sobre ética y estética en Inglaterra a finales de los años 70 llegaron a tener la envergadura de una guerra civil. Estaban tan enconados unos con otros, es decir, los formalistas respecto de los que denostaban esa manera de hacer arte, que la consideraban inmoral, que se consideraba que entre ellos ni siquiera había posibilidades de dialogar. Estaban tan enfrascados cada uno en su propia visión del mundo que cualquier encuentro entre ellos, dice Suzy Gablik, se convertía en una guerra civil, algo como lo que está pasando en la universidad, ¿verdad? Los sindicalistas contra los antisindicalistas. No hay manera de comunicarnos porque tenemos visiones muy distintas, posturas diferentes. Bueno, casi como una guerra civil, ¿verdad? Algo parecido, dice Suzy Gablik, a lo que aparece en los viajes de Gulliver, que les ocurre a los Big Endians con los Little Endians. Entre ellos había una discrepancia que nunca se pudo resolver. Ellos decían que el huevo, los Little Endians y los Big Endians decían que el huevo se abría por partes diferentes, que se cascaba mejor por la parte más pequeña o que se cascaba mejor por la parte más grande. Unos por el extremo más grande, dice ella, y otros por el extremo más pequeño, y era una disputa, ¿verdad?, que derivó en una guerra civil que critica la intolerancia entre una visión y otra. En esa nación, en Lilliput, ¿verdad?,
no se podían poner de acuerdo sobre cómo hacer una cosa en concreto. Y es lo que sucedía también entre los artistas en este momento. Cuando salen de la convulsión, de la producción tan rápida, de la ruptura de reglas tan rápida que hubo en las vanguardias y luego hay una especie de ralentización, pues lo que no se explican es por qué está sucediendo eso. Una de las explicaciones, ¿verdad?, es la incomodidad que producía tener un traje que no se acomodaba a lo social. Y entonces esta disputa. Unos prefieren meterse en sí mismos y otros en seguir buscando la forma de tener utilidad social. Bueno, dice Susi, esos debates, ¿verdad?, sobre ética y estética en la Inglaterra que llevaron a tener enfrentamientos de una envergadura como la de una guerra civil, existió durante varios años, ¿verdad?, en una hostilidad que generaba incomodidad, pero también sospecha, mucha sospecha hacia el arte experimental y de vanguardia que se estaba realizando en ese momento. Quienes más criticaban eso que estaba sucediendo en el arte eran los historiadores del arte ya consagrados en ese momento. Uno de los que criticaba mucho y dudaba, ¿verdad?, de que ese arte experimental y de vanguardia realmente fuera arte, es uno de los historiadores que a nosotros nos gusta mucho y al que hemos referido varias veces aquí porque hay necesidad de escucharlo, que es Gombrich. Gombrich dudaba mucho que en los años 70 los artistas estuvieran produciendo algo que valía la pena. Esa sospecha de que eso no pudiera ser arte, de que lo que se llamaba arte experimental y arte de vanguardia pudiera no llegar a ser arte, era una cosa que 3 críticos importantes de ese momento, ¿verdad?, veían con malos ojos o veían con ojos de sospecha a los artistas. Uno era Gombrich es el de la izquierda, y esta es la portada del libro más importante de Gombrich, que vale la pena, porque ahí encontramos fórmulas para juzgar el arte del pasado, ¿verdad?, no del siglo XX. Con Gombrich lo que nosotros encontramos son fórmulas para juzgar el arte que precedía a las vanguardias, no a las vanguardias. Otro de los críticos que también coincide con este punto de vista, que sospecha fuertemente de que el arte experimental y de vanguardia sea realmente arte, es esa foto es de cuando él estaba muy chiquito, ¿verdad? Pero es que así empezó de jovencito a trabajar. Era muy avispado, ¿verdad? Y fue todo esto que dice aquí. Él fue historiador del arte, fue profesor universitario, escritor y presentador de televisión. Fue conservador de museo y político. En 1946 se convirtió en profesor de historia del arte en la Universidad de Oxford, muy jovencito, muy jovencito. Y destacó ahí por su actividad como ensayista y como divulgador, tanto en libros como en medios de comunicación. Encontró él que haciendo programas en la BBC sobre arte había posibilidades de alcanzar a un público que no se alcanzaba ni con los ensayos ni con las clases en las universidades. Entonces decidieron utilizar a la televisión como medios de difusión del arte. La BBC aceptó que hicieran videos, pero además les aceptó a ellos que esos documentales que hacían de arte no tuvieran nada de publicidad. Y así se publicaron. Entonces era un logro, ¿verdad?, para los historiadores del arte, para quienes llevaron este proyecto, que la BBC aceptara que esos documentales no tuvieran interrupciones publicitarias.
fue también un logro. Luego esos documentales, que probablemente de ahí salió esa película, yo la busqué y ya no la encontré. Esa película de la que yo les hablaba, pero que habían publicado ahí, se recuperaron de la BBC y luego se vendieron, ¿verdad? Como videos en las tiendas también, para alcanzar a ese otro público. Bueno, en 1969, este jovencito, bueno, ya no era tan jovencito, cuando alcanzó fama internacional con una serie producida sobre arte en la BBC. Fue además rector de la Universidad de York entre 1967 y 1978 y miembro del Consejo del British Museum. Su actividad política para promover el arte fue también muy conocida. Esta membresía que tenía en el Consejo del Museo Británico permitía que pudiera alcanzar, entre otras cosas, recuperar todos los documentales que tenía la BBC y que luego se pudieran comercializar en otros espacios. Bueno, otro crítico también que sospechaba mucho de ese arte experimental y de vanguardia de los años 70 fue John Peter Berger, un escritor, crítico de arte y pintor británico. Entre sus obras más conocidas está la ganadora del premio Booker Prize, ¿verdad? Y el ensayo de introducción a la crítica de arte que se llama Modos de ver, un texto de referencia básica para la historia del arte. También ahí lo que ofrece Berger en ese libro, ¿verdad? En Modos de ver, esas formas para acercarnos a hacer hermenéutica del arte, y vale mucho la pena. Para el que le interese, puede echarle un ojito a eso. Bueno, a pesar de estas críticas, de esta sospecha que había sobre los artistas experimentales y de vanguardia de los años 70, ¿verdad? A finales de los 70 surgió un nuevo grupo de escritores neomarxistas que eran los supuestos emisarios del cambio cultural. Ellos, los neomarxistas, expresaban su indignación ante la frivolidad del arte en el mundo capitalista y anunciaban una crisis en el arte contemporáneo. Entre los jóvenes críticos de este tipo de arte, que se había vuelto muy... Espérenme. Olvidé poner a Peter Fuller. Bueno, a ver. Estos neomarxistas decíamos que creían que había una crisis en el arte contemporáneo y que esa frivolidad en el arte, ¿verdad?, los iba a llevar a acabar con el arte, a una especie de fin del mundo artístico, una muerte del arte. Eran dos críticos, Peter Fuller, ¿verdad?, y también John Berger. A ver, ¿por qué no habré puesto a Richard Cork? Y Richard Cork también. Bueno, Fuller dice, perdón. Pero de todas maneras me falta la imagen de Fuller, de Peter Fuller. Está delante. Ajá. Su maestra es muy lista. Aquí está, esta. Ajá. Bueno, estos lo que creían, ¿verdad?, es que ahí no había nada que se estuviera ofreciendo interesante para el arte.
Entonces, lo que decían es que había poca capacidad en lo que estaban haciendo para enseñar y mirar el arte de una forma crítica y reflexiva. Lo que estaban haciendo es metiéndose en sí mismos, ¿verdad? Convirtiéndose en una especie de templos solitarios que no tenían nada que ver con el mundo social y eso les parecía amoral. Era inmoral lo que estaban realizando. Bueno, Richard Cook, que no sé, es historiador y crítico del arte británico, ¿verdad? Participó en exposiciones para proponer una alternativa de arte moderno. Querían enseñarles a los artistas cómo salir de sí mismos y empezar a interactuar con el mundo social. Eso era lo que querían hacer. Bueno, Fuller y Cork, y Richard Cork, condenaban la abstracción formalista por considerarla una forma estéril de elitismo intelectual y además desprovista de todo significado para el público. Cork proponía a los artistas contextos de trabajo más igualitarios y que salieran más allá de las galerías y del sistema de marchantes a otros espacios donde pudieran tener más interacción social. Richard Cork les decía a los artistas, es que hay muchos espacios donde ustedes pueden hacer un trabajo que puede tener más vínculo con el mundo social. Vayan a las fábricas, vayan a los hospitales y hagan ahí su arte, vayan a las escuelas, vayan a las librerías, vayan a los clubes de fútbol y en todos esos lugares el arte puede tener una influencia más social. Eso que nosotros ahora vemos, el arte que salió de los museos, empezó en los años 70 en Inglaterra. Ahí es donde empieza lo que a nosotros nos puede parecer muy novedoso por no haberlo conocido, pero no porque no existiera. Porque lo que había, fíjense ahí cómo van saliendo las cosas en el arte. Primero, hay una crítica a que los artistas hacen solo arte para artistas. Es inmoral, dicen algunos. Es inmoral que el arte no tenga una función social. ¿Qué tenemos que hacer? Salgan a tratar de relacionarse con alguien más. Esa crítica que hay hace que los artistas empiecen a buscar más relación con los demás. Hay en Inglaterra un proyecto de un hospital que huela a pan y a café. Eso es un proyecto artístico para que este hospital de niños ayude a que los olores puedan ayudarlos a que se curen más rápido, a que las emociones intervengan en la física del cuerpo y más rápido se puedan curar. A partir de ahí hay una película también de ese payaso, bueno, ese doctor que se disfraza de payaso para hacer reír a los niños y parece que en los hospitales con cáncer también la risa es una manera de vincular, ¿verdad? La función que podría tener un ejercicio como el del payaso para que también haya una terapia, ¿verdad? Que vaya sanando a los artistas. Bueno, cuando ustedes escuchen que hay un proyecto aquí en Zacatecas cuando se atienda la salud en Zacatecas y alguna vez un hospital, ¿verdad?, pueda llegar a tener también esos proyectos artísticos de que el hospital huela a algo que produzca más acogimiento hogareño, como oler, imagínense que un hospital huela a café en lugar de a cloro y a todas esas sustancias que a veces cuando entra uno ya se siente enfermo solo por el olor, ¿no? Siente uno que se infecta con el paciente del otro lado solo por los olores que se producen ahí. Bueno, este proyecto en Inglaterra de los hospitales con olor a café y a pan eran interesantes porque pues la gente se sentía mucho más cómoda en un lugar como esos. Bueno, Richard Cork
invita a que los artistas salgan más allá de la galería y del sistema de marchantes. Fíjense lo que eso implica para los artistas. El artista que produce objetos para las galerías tiene lugares muy concretos donde tiene que ir a vender su objeto. Lo que produce su trabajo se puede ir a un lugar que ya está armado para recibir eso. ¿De qué se trataba entonces? De desafiar todo lo que ya estaba. Si más allá de las galerías y más allá del sistema de marchantes tenía que empezar a trabajar el artista, ¿con qué tenía que empezar a trabajar? Con un arte de ejecución. Tenía que resolver lo que resolvía la galería y lo que resolvía el marchante. Hay gente que solo sabe pintar, pero que no sabe vender. Hay gente que solo sabe pintar, pero que no sabe exponer. Entonces el artista va abriendo una serie de venas que no estaban cuando los museos, las galerías y los marchantes hacían ese trabajo. ¿Qué es lo que aparece para el artista en los años 70 con todos los retos que le estaban poniendo? Que el artista tiene que aprender a hacer un montón de cosas que no sabe y a lo mejor se descubre más hábil y más interesante haciendo otras cosas que solo pintando, solo escribiendo, solo bailando, solo actuando. Habrá gente que tenga talento para hacer el arte de ejecución. De eso vamos a hablar en el capítulo 3 con Susi Gablik, pero es interesante. ¿Se fijan cómo se modifica también la noción de artista? Artista no es ya nada más el que hace. Artista no es ya nada más el que tiene ideas brillantes. Artista es también el que ejecuta la posibilidad de que lo que produce aparezca en algún lugar. ¿Qué había que hacer? Pues ir a hablar con la fábrica, ir a hablar a las escuelas, ir a hablar a los hospitales. Tenemos un proyecto y a ver qué tan convincentes podrían ser quienes se acercaban a eso, ¿verdad? ¿Qué más se abría como posibilidades? Decía Cook, ¿verdad? Salgan a las calles, vayan al ayuntamiento, vayan a los bares, abran todos los espacios públicos para el arte y cualquier espacio de convivencia social, conviértanlo también en un espacio de difusión artística. No sé si les suena, pero en Zacatecas algo de eso se está haciendo. En las licenciaturas en arte se les dice a los muchachos, ustedes tienen que encontrar la manera de llevar lo que hacen a muchos espacios. Las propuestas de visitas guiadas con dramaturgia teatral en los museos, pues tienen que ver con estas alternativas que se presentaban para los artistas. En el museo en el Sumaya, al principio, bueno, a mí me tocó un par de veces que lo visité, que había visitas guiadas con representaciones de ¿cómo se llama el escultor principal de ahí? No, ¿quién? Rodán, de Rodán. Entonces el actor se vestía de Rodán y él llevaba al grupo de gente que iba a visitar el museo y le platicaba la historia de cómo había hecho él cada una de las esculturas. Era tan gracioso, tan bonito, tan ilustrativo, que todo el mundo, en lugar de aburrirse en el museo, pues le parecía muy gracioso que este hombre vestido como Rodán, ¿verdad?, contara cómo había hecho, bueno, metía ahí cosillas chuscas y eso, pero además ilustraba sobre cosas que podían verse en la escultura cuando la mirada del espectador pues no es muy atenta, ¿no? Y entonces hablaba, por ejemplo, de esa escultura del beso, en la que
casi se tocan, pero no se alcanzan a tocar. Y la interpretación que nosotros podemos tener de una escultura como esa. Bueno, salgan, ¿verdad?, a cualquier espacio de convivencia social, porque esas son alternativas, decía Cook, para un artista dispuesto a renunciar al ambiente artificial de galerías, artistas y marchantes. Abran el espacio. ¿Están hartos de convivir con ustedes? Pues entonces busquen la manera de que el espacio se abre y no se acabe la productividad. Allá alguien atrás, le pasan el micrófono, por favor, que quiere compartir algo con nosotros. Bueno, ¿sí se escucha? Buenos días. Sí, le quería hacer un comentario. Es que hablo muy bajito, disculpe. Quería hacer un comentario acerca de eso que dice de expandirse el arte a otras áreas, aparte de las galerías, por supuesto. Y ahorita estaba pensando en todos los paseos por museos que se hacen por vía virtual. Y así la gente pues puede pasear por museos que les quedan muy lejos, que no les da la posibilidad de ir hasta esos lados del mundo y ver esas obras de arte en vivo. Y pues ellos se nutren de ese arte desde la distancia y por medios electrónicos. Pero también recordé como los videojuegos, porque ahorita en pandemia surgió una problemática de que se cerraron muchos lugares y hubo cuarentena, entonces muchas personas no podían salir. Y hubo un lugar, ahorita no recuerdo dónde era, que iban a representar Hamlet y no se podía porque le cerraron el teatro por la pandemia. Por la pandemia. Ajá, entonces tuvieron que cerrar y no pudieron hacer su representación. Entonces el director del teatro también jugaba en línea un juego que es GTA, y ahí con otros jugadores en línea armó su obra de arte y la representó ahí en el juego con las posibilidades que le daba el juego, que es normalmente un arte muy callejero el que está ahí. Y ellos se armaron sus actores, las personas se añadieron y representaron su obra desde ese punto. Idea, qué interesante, ¿no? Porque hay maneras, o sea, ¿se acuerdan lo que decíamos? El artista lo que es alguien que está jugando permanentemente y que su juego no se interrumpe. Se pone un tapón como la pandemia, no podemos abrirlo, entonces, ¿cómo hacemos que eso siga fluyendo sin que la pandemia sea un obstáculo para ya no hacer nada? Eso es lo interesante. Y la cabeza no deja de armar cosas, ¿no? Eso, qué bonito está eso. Como los bailarines durante la pandemia, ¿se acuerdan? Había muchos videos de cómo los bailarines hacían sus ejercicios dancísticos en su casa o en los patios de eso, que se veían ahí los tendederos y eso, pero lo que el cuerpo no podía era parar. Y eso es muy interesante. Esa es la ebullición de los artistas que no se detienen, ¿verdad? Que no se detienen a nada. Hay mucho reclamo de los artistas a las galerías por lo abusivas que son las galerías con los artistas. Pero también podría haber desde la perspectiva de Cook una flojera de los artistas para no buscar un espacio más allá de las galerías, porque implica hacer un trabajo de ejecución. Y ese es el arte de ejecución al que se refiere Lippard y Suzy Gablik con el arte. Pero es muy interesante, ¿no? Hay muchos retos que se le ponen al arte que podría sortear, pero necesita trabajar, necesita imaginar y necesita hacer más cosas. Es mucho trabajo, ¿no? El que hay que hacer ahí. Muy bien, muchas gracias por compartir esa experiencia y ese conocimiento de lo que viste. Bueno,
Continúa Susi. En la exposición que se celebró en Serpentine Gallery en Londres en 1978, todas las obras reflejaban una idea de comunidad, de trabajo en equipo y de integración social opuesta a la noción de expresión personal. Había carteles para evitar recortes al hospital de Bethnal Green. Había eso. ¿Cómo el arte podría influir para que la sociedad funcionara mejor? Si había recortes a la salud pública, pues entonces los artistas podían hacer carteles llamativos, no cualquier tipo de cartel que enfade y que no llame la atención, para que el recorte no se produjera. Yo me acuerdo que había una campaña de promover mucho la lectura en España, sobre todo la lectura de los clásicos, y en el metro se ponían grandes pedazos de texto del Quijote para que mientras íbamos aburridos de estación en estación, en lugar de no ver nada, pudiéramos ir leyendo lo que el Quijote decía. Era muy interesante. Bueno, el metro también se ha usado como un espacio de divulgación cultural y científica también. El metro en la Ciudad de México tiene estaciones completas donde se exponen los murales de los institutos de física, las fotografías de los observatorios nacionales de astronomía, los resultados, ese trabajo divulgativo que no solo tiene que ver con el arte, sino también con la ciencia. Entonces la gente, en lugar de irse aburriendo sin ver absolutamente nada en el camino de una estación a otra, que son larguísimas a veces, pues puede irse entreteniendo con eso. En el metro bueno, ahí hay estaciones que son de reyes, ¿no? Imperiales. En Moscú hay estaciones muy alucinantes. Pero fíjense cómo el espacio público, ¿quién va en el metro? Va la gente que tiene dinero, que tiene tiempo para ir a los museos y a las galerías, ¿no? Van los trabajadores que todos los días hacen un buen tiempo de su casa a la fábrica y de la fábrica a su casa para regresar. Esa gente también puede tener acceso, ¿verdad?, a una divulgación que pudiera ser interesante. Bueno, lo que se exponía ahí en esa exposición de 1978, había unos carteles que intentaban evitar el recorte al hospital Bethnal Green. Había también en esa exposición obras que llamaban la atención sobre temas de seguridad en el trabajo de los mineros. El arte se empezó a preocupar por un trabajo que es realmente terrible para cualquiera. Nadie en la vida debería de trabajar de minero. Nadie. Pero trabajan. Y hay gente a la que no le queda de otra más que trabajar de minero. Y eso es espantoso. Lo que deberíamos de hacer es que nadie tuviera que trabajar ahí. Pero fíjense lo que hacían los artistas, es que llamaban la atención sobre temas de seguridad para el trabajo de los mineros a partir del arte. Esa era una manera de involucrarse directamente en un problema social. Imaginemos que aquí en Zacatecas los artistas se juntan para empezar a resolver problemas de la inseguridad o problemas de acompañamiento en la violencia de las cosas. Sería muy interesante, ¿verdad? No ha sucedido y probablemente no suceda, no lo sabemos. Bueno, también en esa exposición había planes de comunidad de los artistas con los niños de Islington. Es un municipio de la ciudad de Londres, ¿verdad? Y con esos niños se acordó decorar las paredes de su colegio. Eso sí ha habido mucho aquí, ¿verdad? Hay muchas bardas de escuelas, de sendis, que se ha invitado a los niños a colaborar, a pintar su propia escuela. Bueno, Cook
Rechazaba la impertinencia de los ladrillos y las rayas del arte moderno tardío, de esos dos que a Susie Gablick le parecen muy bien, que es Barnett, ¿verdad? Y Newman, que le parecen muy, muy interesantes. Y Karl André, del que ponía los ladrillos, decía Kurk. Pues a mí esa impertinencia de los ladrillos y las rayas del arte moderno tardío me parecen una bobada, ¿verdad? Me parece que son inmorales y los artistas entonces deberían de buscar otras maneras de expresarse y de tener una función social. Comparaba ese tipo de arte, el arte que era solo por el arte, lo comparaba con el búho. Dice que lo único para ganarse, lo único que hace el búho para ganarse la vida es ulular. No sabe hacer otra cosa, ¿verdad? Más que producir esos sonidos. Bueno, Kurk creía que los críticos deberían marcarle una dirección al arte. Los críticos se sintieron con la autoridad de decirle a los artistas hacia dónde deberían de caminar. Esto es un poco lo que critica Susie Gablick. Dice, es muy raro lo que sucede con el arte, pero hay que destacarlo. Y ella lo destaca, no lo había destacado nadie antes nunca, ¿verdad? Nadie había dicho, la gente se siente con autoridad para opinar sobre el arte sin conocerlo, pero reconoce que hay cosas de las que no sabe y mejor ahí no se mete. Bueno, eso es una cosa cultural. ¿De dónde viene esa autoridad que nosotros tenemos para opinar sobre lo que no conocemos? En el caso del arte, pues viene, dice Susie Gablick, de esos prejuicios que tenemos del arte tradicional. Nosotros podemos decir que nos parece mejor en el arte figurativo porque tenemos un referente. Pero cuando no hay referente, ¿de dónde nos agarramos? No hay reglas claras de dónde agarrarse para hacer un juicio de valor sobre el arte moderno y posmoderno. Bueno, Kurk creía que los críticos deberían marcarle una dirección al arte y se lamenta porque los artistas se retiran a un santuario interior y a su mundo privado de la imaginación. Le pide a los artistas que abandonen su etapa estilística y transmitan un mensaje a las necesidades del público y no a una pequeña élite. Arlene Goldbart, bueno, habla él de dos críticos, de Don Adams y de Arlene Goldbart, pero de Don Adams solo encontré fotografías de un comediante que es muy famoso, que no creo que tenga nada que ver con este crítico de arte al que se refiere Susie Gablick. Bueno, estos dos críticos de arte, dice Susie Gablick, poco conocidos, ¿verdad?, afirmaban que el arte comunitario era la vanguardia. El arte comunitario, dice ella porque todavía vive, aunque tuvo la precaución de no filtrar el año de su nacimiento, así que más o menos está así o un poco más vieja, ¿verdad? Pero parece que vive todavía. De ella no sabemos ni cuántos años tiene ni cuándo nació. Busqué en varios lugares, a lo mejor algún avesado aquí encuentra el año de su nacimiento, no en lo que yo alcancé a esculcar. Bueno, ellos afirmaban que el arte comunitario era la vanguardia, que el arte comunitario se niega a aceptar los valores del mercado y pone su talento al servicio de la comunidad y que esa era una manera también de salir del mercado. Esa es, no le produzcamos objetos al mercado para que el mercado le dé valor. Quitémosle al mercado la posibilidad de que use lo que nosotros hacemos y regalémoslo a la comunidad, que sea de utilidad para un número más amplio de personas. Dice, otros artistas, dice Susie, bellas durmientes, esperan a que los descubran.
En cambio, hay artistas que salen, ¿verdad?, a mostrar lo que saben hacer. Bueno, eso es una crítica para todos estos artistas que no saben hacer arte de ejecución. El artista comunitario utiliza el arte para transformar la vida. E igual que todas las vanguardias, se pregunta, ¿esto que hacemos es arte? ¿Es arte ponerle olor a café y a pan a un hospital o no? Puede resultar demasiado, no es verdad. El artista comunitario, dice Gablik, alejado de la norma del arte por el arte, puede resultar demasiado práctico y eso hace sospechar de su arte experimental y de su arte de vanguardia. No querría que me encasillaran en el papel de defensora del arte moderno frente a estos puntos de vista parciales. Me atrae la opinión de Marx, dice Susie Gablik, que reconoce la superioridad de la sociedad capitalista frente a sociedades anteriores en cuanto a desarrollo económico y aún más en cuanto a ciencia y tecnología. Pero Marx dice que el arte moderno es incapaz de crear algo equivalente al arte anterior, debido a que el valor lucrativo del arte lo convierte en una mercancía y es hostil hacia su carácter espiritual. Susie Gablik no está tan segura de esto que está sosteniendo la idea marxista del arte. Y refiere a un economista, a Joseph Schumpeter, que observaba que la bolsa de valores era un mal sustituto del Santo Grial en tiempos anteriores. Eso es lo que solía decir Schumpeter, ¿verdad? Es, ¿qué hay en la bolsa de valores? La bolsa de valores se cotiza por encima de cualquier moneda real que exista. Y dice él, lo que hay en la bolsa de valores, ¿verdad?, es un sustituto fantasmal de algo que era un fantasma y que tenía contenido. ¿Qué es el Santo Grial? Es la copa, ¿verdad?, del cáliz utilizado por Jesús en la última cena. ¿Qué es el Santo Grial? Pues es un objeto sagrado. Eso es lo que es. La bolsa de valores es un fantasma, ¿verdad?, que se venera sin tener ningún objeto. ¿Qué son las acciones? Movimientos extraños del mercado que hacen que suban o bajen los valores de algo que es inexistente. No existe. Entonces Schumpeter decía, esa es la bolsa de valores que ha crecido muchísimo en el mercado, en la sociedad capitalista y a la que todo el mundo quiere acceder porque parece que ahí se hacen millonarios en segundos, ¿verdad? Lo que no tiene es una contención real. Lo que hay ahí son fantasmas. Estamos tan obsesionados por el fantasma del dinero, ¿verdad?, que también la bolsa de valores lo que genera es eso. Entonces, él observa, dice Susie Gablik, que la bolsa de valores es un mal sustituto del Santo Grial. Marx criticaba al capitalismo porque antepone los intereses económicos a todo. Decía que un escritor, y esta comparación es interesante, decía que un escritor no es un trabajador productivo porque concibe ideas, sino porque enriquece al editor que publica sus obras. Así es como ve el mercado a alguien que escribe. ¿Por qué es exitoso un escritor en nuestro mundo? Porque vende mucho. Ajá, los bestsellers, ¿verdad?, son una medida del valor de la fama
de alguien que puede llegar a alcanzar eso. No es lo que contiene, sino la cantidad de libros que se venden lo que mide la fama del que escribe. Entonces, el mercado también engulle esa posibilidad. Fíjense, decía Marx, ¿verdad?, que un escritor no es un trabajador productivo porque concibe ideas. Ese es un problema en el sistema capitalista. No son sus ideas las que valen, sino el editor que publica sus obras. Qué horrible, ¿no? Sin editor que publique sus obras, esa persona no se conoce, ¿no? Bueno, hay escritores que se negaron a publicar sus obras, pero que después de muertos, algún listillo, ¿verdad?, en contra de su voluntad, publicaron lo que ellos no querían que se publicara. Uno de esos fue Pascal, ¿verdad?, que escribió sus pensamientos así como le iban surgiendo y que tuvo la precaución de no ordenarlos, porque eso no era publicable. Bueno, a Kafka le pasó lo mismo, ¿verdad? También Kafka no quería que se publicaran muchas de sus obras. Y cuando murió, como alguien quedó a cargo de sus escritos, pues entonces decidió, ¿verdad?, que se editaran y que se publicaran también. Bueno, vamos a ver la comparación que dice él. Dice, el escritor no es un trabajador productivo porque concibe ideas, sino porque enriquece al editor que publica sus obras. En tiempos de Marx no había un mundo del arte en el mercado propiamente, pero la idea puede aplicarse a los artistas contemporáneos y a las galerías. Es decir, replicando el dicho de Marx, nosotros podemos decir, bueno, Susigablik dice que el artista no es productivo por su creatividad, sino porque enriquece a las galerías que publican su obra. Un artista es exitoso porque vende y porque hay alguien que le hace el trabajo de venderlo muy bien. No es su obra, sino lo que vende. Entonces podemos sospechar mucho de los artistas exitosos, así como los críticos de arte sospechaban del arte experimental y de vanguardia. Así nosotros también podemos sospechar ahora que esos artistas que se nos venden como exitosos o muy buenos artistas, pues a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Lo que hay ahí es un trabajo de mercado que no tiene nada que ver con el proceso creativo. No es que sean buenos artistas, es que se venden muy bien. Y decíamos nosotros, cuando metemos al arte con la esfera del mercado, pues eso no es hablar propiamente del proceso productivo, sino que estamos hablando del mercado del arte y eso no genera mucha confianza, ¿no? Bueno, el sistema de valores de la sociedad moderna no está en una deficiencia del arte, sino en la falta de valores sociales, morales y religiosos, dice Susigablik, y es de ahí de donde sale esta idea de que el verdadero problema de la modernidad está en la falta de valores. En las sociedades tradicionales, el individuo no se aparta de su grupo social, tiene una función social. Hay alguien, el hijo funciona en la familia para algo, el padre y la madre funcionan en el núcleo familiar para algo. Cuando la individualización del mundo pesa, se disgregan los núcleos familiares y se disgrega también el espacio social. Entonces, lo que no hay es encaje, ¿verdad? La gente no sabe para qué está en este mundo, porque no aporta nada a su grupo social o no siente que aporte nada a su grupo social. Y es un poco lo que pasa en todas las instituciones, ¿verdad? Nosotros estamos en una institución educativa en la que sentimos que nos faltan al respeto, a nuestro tiempo y a nuestro trabajo. Y entonces dicen, pónganse la camiseta, pero la camiseta no va para ningún lado.
No hay ningún reconocimiento al trabajo individual que puede sumar al trabajo colectivo. No hay visión de trabajo colectivo, hay visión de trabajo individual. Entonces, usted trabaje para que usted sea SNI y para que usted tenga el nivel más alto de estímulos. Pero ese es un trabajo individual que no tiene nada que ver con el trabajo colectivo. Una institución educativa no puede fragmentarse tanto así, porque lo que se produce es una enfermedad tan grande que luego la función social de la educación pública ya no está por ningún lado, ¿verdad? Está rota, está quebrada. Eso es lo que tenemos ahora y es un poco la explicación de por qué nada funciona, por qué nadie se hace responsable de lo que tiene, por qué no hay consecuencias con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Estamos resquebrajados todo. Es una institución enferma que tiene a sus sujetos desujetados y enfermos al mismo tiempo, ¿verdad? También. Bueno, vivir al margen de la colectividad y permanecer aislado en el individuo tradicional provocaba miedo. Ahora también nosotros estamos aislados y tenemos miedo de que las cosas no sucedan, pero vivimos el miedo en soledad. El miedo no hace una catarsis social donde podamos encontrar acogimiento, ¿no? Cada uno resuelve sus problemas. Vaya usted al psicólogo, ¿verdad? Y ahí intente resolver sus propios problemas. Los conceptos modernos occidentales sobre el individuo, ¿verdad? Son estos, dice Susie Gablik. Por un lado, la individualidad. Por otro lado, los derechos de esa individualidad. Y por otro lado, la idea de libertad de esa individualidad. El egoísmo y el ánimo de lucro de los hombres de hoy nos llevan a fortalecer esos conceptos modernos de individuo. Fíjense cómo somos y están tan fortalecidos esos conceptos en nosotros que no podemos encontrar la manera de salir de ahí y encajar. Por eso salvamos el pellejo y que se fastidien todos los demás. Esa cultura de salvar el pellejo propio y que el pellejo de los otros se desgarre sin que seamos capaces de empatizar con eso, tiene que ver con estos conceptos modernos occidentales de individuo. ¿A qué nos llevan? A ser individuos con derechos individuales, pero además en la idea de que eso nos hace más libres. El problema, dice Susie Gablik, es que observamos que en el arte precedente o más primitivo no es un arte personal, no es un arte individual. Esa incomodidad que tenemos ahora con los trajes en los que estamos metidos tiene que ver con estos conceptos que se han introyectado muy bien en la personalidad de los seres modernos como nosotros. El arte primitivo, dice ella, no es personal y no refleja un punto de vista individual. No es innovador, ni se crea para el mercado, dice Susie Gablik. Yo ahí tengo una diferencia con ella en lo de la innovación. La sociedad medieval, dice ella, pone al arte al servicio de la religión. En ese tipo de arte, la religión, la ceremonia y el arte apoyaban el orden social. Lo que había era un ritual, ¿verdad?, religioso que hacía que otra vez se fusionara lo social. En cambio, en la modernidad, bueno, decíamos el otro día, la fiesta es un espacio que se genera dentro de la convivencia social para el exceso. Ahí está permitido ser excesivo. No traer lentejuelas para dar clases está bien,
pero no llevar lentejuelas a una fiesta, pues a lo mejor no está tan padre. Ahí sí se permite el brillo, el exceso del vestido, el exceso de comida, el exceso de bebida, el exceso de conversación, el exceso de todo, ¿verdad? Ahí se puede exceder uno en casi todo. Es un espacio donde está permitido eso. Cada vez nos vamos quedando con menos espacios de exceso. Aunque yo no conozco los antros ahora, ¿verdad? Pero supongo que a lo mejor ahí, ¿verdad? Al calor de sustancias, ¿verdad? A lo mejor el exceso está permitido. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre esa fusión social que tenían las sociedades anteriores a la nuestra y la nuestra, que se considera como una sociedad moderna? El arte en la sociedad moderna, dice Suzy Gablik, es hostil e indiferente al orden social. No hay muchos ideales compartidos. El individualismo existe a expensas de que se debiliten las creencias y los sentimientos comunes. La individualidad y el desapego común se refleja en ejemplos como el de Flaubert, Gustave Flaubert, que escribió en una de sus cartas, y aquí refiere Susi lo que escribió. Dice, soy francamente un burgués, vivo recluido en el campo, me dedico a la literatura y no pido nada a nadie. Ni consideración, ni honores, ni estima. Me tiraría al agua por rescatarle a cualquiera un buen fragmento de poesía o una bella frase de prosa, pero no creo que por ello la humanidad me necesite, como tampoco la necesito yo. Lo que Suzy Gablik dice de Flaubert es que en ese fragmento de su escrito, lo que Flaubert está diciendo es, me duele no tener vínculo con la sociedad, pero me estoy acostumbrando. Qué cosa, ¿no? Otra vez, soy francamente un burgués. Vivo recluido en el campo. Me dedico a la literatura y no pido nada a nadie. No los necesito, pero fíjense cómo dentro de las palabras está guardada la soledad. Lo que no dice Flaubert se dice al mismo tiempo. No pido nada a nadie. ¿Pero qué es lo que no pide? Ni consideración. Qué dolor, ¿no? Ni honores, ni estima. Estoy solo. No tengo nada de eso. Nadie considera que lo que yo hago sea bueno. Mi poesía puede morir sola. No tengo ni consideración, ni honores, ni estima. Vivo en el campo, solo. No necesito a nadie. Me tiraría al agua, fíjense nada más, me tiraría al agua por rescatarle a cualquiera un buen fragmento de poesía o una bella frase de prosa. Pero no creo que por ello la humanidad me necesite, como tampoco la necesito yo. Esto es el verdadero ejemplo de la misantropía que produce el mundo de la individualidad, ¿verdad? Llegamos a odiarnos tanto que la misantropía es llegar a odiar a todo lo humano. Me da tanto horror convivir con lo humano porque todo lo humano es despreciable, ¿no? Este es el ejemplo del aislamiento de los artistas, del ensimismamiento, de meterse a sí mismos como si ellos mismos fueran un templo donde pudieran encontrar lo que no encuentran afuera.
no hay conexión social, ni consideraciones, ni honores, ni estima, nada. ¿No es eso lo que necesitamos desde que nacemos? ¿No es eso lo que buscamos cuando bebés, que nos considere nuestra madre y nuestro padre y nuestros abuelos y nuestros hermanos? Que reconozcan que hacemos algo, ¿verdad? Que nos estimen, ¿verdad? Para no morirnos en soledad. Fíjense nada más lo terrible que es, ¿verdad? Estar en una sociedad moderna donde la individualidad, los derechos individuales y la libertad individual se exacerban en una valoración que va más allá de lo social. Bueno, en la más intensa expresión del individualismo que el mundo ha conocido, hemos llegado a experimentar la misantropía. Somos conscientes de nuestro individualismo y de nuestro distanciamiento. Hemos olvidado dolosamente los puntos en común. La característica fundamental de la modernidad es el individuo, contrario al gremio y a la tribu. Ahora es la ciudad y la persona. El movimiento feminista tiene una frase muy bonita cuando marchan y es: la tribu te protege. En una sociedad contemporánea como la nuestra, las mujeres necesitan ser consideradas y estimadas en colectivo. Por eso el 8M se convierte en el momento en que la tribu se junta y se protege. En el 8M vamos mujeres que no nos conocemos, que a lo mejor nunca nos hemos visto, pero por alguna razón ir todas juntas nos obliga a protegernos. Hay una denostación hacia el bloque negro de la marcha del 8M, ¿verdad? Que es por ignorancia, la gente se siente autorizada a despreciar lo que no conoce. Decían el año pasado o el año antepasado, en la Ciudad de México había el bloque negro que iba, pues eso, lo que hace el bloque negro, que es acabar con los símbolos institucionales de desprotección a las mujeres o de violencia contra las mujeres. Y entonces decía la periodista, dice, cuando tú vas dentro de la marcha, esas mujeres te protegen. No entiendo por qué los medios de comunicación las denostan, porque son ellas el círculo más externo de protección hacia las mujeres. Dice, cuando vas ahí te sientes protegido por ellas. Ellas no son una amenaza para la tribu, son la protección. En cambio, los medios de comunicación, ¿verdad?, denostan su proceder porque no conocen el funcionamiento propio de la tribu. ¿Desde dónde están pensando? De los conceptos modernos de la sociedad occidental individualista. La tribu es una cosa que se sale de la lógica, del pensamiento del sistema capitalista. La tribu rompe ese día las reglas de una lógica política patriarcal que no aceptan las mujeres. Pero no sucede siempre, por eso sucede en ese momento, por eso es tan fuerte. De eso es un poco de lo que Susie Gablik está hablando, ¿verdad? La característica fundamental de la modernidad, de eso que nosotros somos, de los hombres modernos que nosotros somos, es el individualismo. Y el individuo es contrario a la tribu. El individuo es contrario al gremio, ¿verdad? En consecuencia, el artista burgués contemporáneo considera su vinculación al arte como una relación individual en lugar de una relación social.
Por eso hay frases como esta: si no le entienden, es su problema. ¿Será nuestro problema no entender lo que está mal facturado? Claro que no. Pero el artista se encarga de romper el vínculo con lo social. Los marxistas rechazan el aislamiento del artista moderno por considerar las relaciones anormales y deformadas de la sociedad, porque el individualismo lleva implícita la degeneración personal, moral y psíquica. El arte moderno, dice Gablik, es una explicación del mundo interior del artista, incapaz de expresar valores sociales más profundos. Los neomarxistas han denigrado la libertad artística porque la consideran una fantasía de la ideología burguesa. La libertad artística contemporánea se reduce a aspectos puramente estéticos. Peter Fuller, dice que como la libertad de los locos y los dementes, que hagan lo que hagan, carece de importancia, ¿verdad? Entonces así se considera el arte. Da igual lo que hagas o lo que dejes de hacer, ¿verdad? Porque es la libertad de algo que no tiene importancia para los demás. No tienen libertad para actuar en sociedad. Es fácil criticar la impaciencia y la vanidad de la cultura capitalista, pero las grandes obras de arte de los últimos siglos, dice Susie Gablik, han surgido principalmente bajo el capitalismo y no bajo el socialismo. Y esta es la diferencia que Susie Gablik tiene con los marxistas y los neomarxistas que se creen autorizados a hablar sobre el arte. Hay algo que Susie Gablik valora por encima de todo en la sociedad capitalista. No los conceptos de individualismo, sino los conceptos de libertad. Al no tener reglas claras con qué funcionar, lo que hay es una posibilidad de crear y salir a crear grietas que no se habían creado en otros lados. Tener la idea de que el arte tiene que tener una función social somete, ¿verdad?, al arte a que alguien tenga que indicarle y decirle qué hacer. ¿Quién? La iglesia, la galería, el museo, el rey, el Estado, la burocracia cultural. Si hay una subordinación del arte, pues parece que entonces hay alguien más que tendría que decir qué hace el arte. Dice Susie Gablik, hay algo interesante en la sociedad capitalista que surgió y que descubrieron los artistas y que no se ha analizado lo suficiente, pero que vale la pena detenerse en ello, y es en la posibilidad que ellos han tenido de liberarse de algún patrón. Cuando hay una introspección, cuando el artista vuelve, así como Gustave Flaubert, ¿verdad?, que no está escribiendo para editores que lo van a hacer famoso, que no está escribiendo para que los libros se publiquen, sino que se aísla allá en su espacio, ¿verdad?, en su pueblo, a escribir lo que él quiere. Lo que aparece ahí, dice Susie Gablik, ¿verdad?, no es la función social, sino la posibilidad de liberarse a encontrar algo que no se dice. ¿Por qué Flaubert es un poeta, un escritor importante para nosotros en la contemporaneidad? Justamente por lo que dijimos cuando leíamos su frase, el fragmento de su texto, porque en el fondo de lo que dice hay algo que no dice y revela lo que hay. La sociedad capitalista, ¿verdad?, genera, entre otros, la posibilidad de que surjan los críticos de esa sociedad dentro de ella.
Entonces, la crítica más fuerte a una sociedad como esta no viene de fuera, sino desde dentro. De esos que inconformes, ¿verdad?, se retiran a su propio templo para encontrar con fuerza la posibilidad de criticar eso. Son ellos los que se retiran a criticar este sistema. Y por eso Suzy Gablik dice, ¿verdad?, que las principales obras de arte interesantes que han surgido en el mundo moderno y posmoderno, como algunos le han dicho, no han salido del socialismo, sino de un sistema como este. Esto parece una contradicción, dice Suzy Gablik, sí, pero vamos a ver por qué. La estética marxista radical no estaba en lo cierto, dice ella. Peter Fuller está en lo cierto en un aspecto esencial. Si el arte puede ser lo que el artista quiera que sea, entonces nunca será nada más que eso. Pero la verdadera crisis de la modernidad no está ahí. Está en el bache espiritual que la sociedad capitalista ha creado. No hace falta ser marxista, dice ella, para ver que en nuestra sociedad el narcisismo desmesurado, el esfuerzo obligado y la esquizofrenia se han convertido en la parte sombría e indefensa de la libertad individual. La libertad individual engendra en sí misma la posibilidad de que eso, ¿verdad?, se convierta justamente en la novedad. No hay duda de que incluso la libertad puede ser desoladora y con el tiempo hasta el artista no sepa qué hacer con tanta libertad. Aquí hay un ejemplo que ponen los de los mitos, ¿verdad?, cuando comparan a las sociedades que funcionaban, ¿verdad?, ya hace muchísimo tiempo que nosotros perdimos eso, el mito se perdió y entonces las sociedades ya no funcionan con esas historias, funcionamos de otra manera. Bueno, tanta libertad en el individuo lo que genera es confusión, mucha confusión. Porque abriendo tantas posibilidades de orientarse por algún lado, entonces el individuo se siente, gracias Maureen, se siente completamente perdido, tan perdido que no sabe hacia dónde ir. Y pongamos un ejemplo, el ejemplo que ponen los libros de los mitos. Cuando a un hijo le dices, ¿verdad?, haz lo que tú quieras, eso no significa nada salvo caos. Caos absoluto. Puedes elegir lo que tú quieras. No hay posibilidades de asirse a nada, ni de rebelarse a nada. En cambio, si hay una instrucción precisa, lo que le da al hijo esa instrucción son coordenadas para dos cosas, para obedecer o para enfrentarse a eso, para rebelarse. Pero sin punto de orientación no hay posibilidad de tener coordenadas, que eso es lo que dice el mito. El mito es el punto que genera las coordenadas para poder caminar. Uno puede poner un punto para empezar, aunque el punto sea equívoco, falso, ¿verdad? Pero sin ese punto no hay posibilidades de conducirse hacia ningún lado. Uno no puede pensar si no hay un punto en que pensar. La libertad excesiva que da una sociedad como esta, sin marcar una línea, no hay posibilidad de liberarse de nada. Cuando García Márquez dijo aquí que la ortografía no servía para nada, ¿a qué se estaba refiriendo? A que las reglas de la ortografía se aprenden
y funcionan en el aprendizaje de la regla, fuera de ellas no. Quien no sabe ortografía no podría pronunciar una frase como la de García Márquez. La ortografía no sirve para nada, solo puede proferirse después de saber ortografía. Si alguien no sabe ortografía, no puede llegar a esa conclusión. Hay necesidad de pasar por eso para luego poderse liberar de ella. Pero ¿de qué se libera un artista que no está sujeto a nada? Y ese es el problema que Susi Gablik encuentra en esta libertad desmedida que parece que no le da rumbo a nada. Fíjense, el rumbo no es el correcto, pero es necesario que haya un punto a partir del cual pensar para decir el punto está equivocado o es correcto. Sin punto no hay posibilidades de dónde irse. Entonces la psicología, comprendiendo eso, ¿verdad?, señala que hay necesidad de poner un punto, una estructura. ¿Dónde se pone el punto del malestar de la sociedad? En la prohibición. No nos gusta la prohibición, pero gracias a que existe la prohibición tenemos un centro de funcionamiento alrededor de algo. El malestar en la cultura es una obra de Freud que surge, ¿verdad?, de un mito, del mito de Tótem y Tabú. Tótem tenía el derecho de poseer a todas las mujeres, a todas. Entonces todos los hombres que estaban ahí se veían relegados por Tótem y eso generaba malestar, por supuesto, porque él todas y todos los demás ninguna. Se organizan ellos y se deshacen de Tótem, lo matan. Pero cuando matan a Tótem, ya todas las mujeres son para todos. ¿Y cómo le van a hacer en ese desorden tan caótico? Y encuentran, la misma sociedad encuentra que necesitan poner en el lugar de Tótem a un tabú. Es decir, a una figura que represente el poder fantasmal de la organización social. Tabú ya no va a tener a ninguna mujer, pero Tabú es el centro que dice que ninguno más, ningún hombre va a volver a ocupar el lugar de Tótem, porque en lugar de Tótem está Tabú para siempre, y esa es la prohibición. Por eso podemos funcionar. La prohibición es eso, ese lugar no lo puede ocupar alguien en concreto. Tabú tiene que ser una figura abstracta que sustituya o que impida, ¿verdad?, que un hombre pueda volver a ocupar ese espacio. Esa es la explicación de por qué necesitamos, ¿verdad?, la prohibición. Un buen padre tendrá que decir no. ¿Para qué? Para que se revele, para que crezca, para que supere y para que simbólicamente el hijo mate al padre. Y eso permite crecer, ¿verdad? Bueno, aquí le dejamos. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Creo que hoy estuvo muy soporífera la reunión. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.